¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. ¿Cómo le va, Stephanie Line? El fin viernes. ¿Qué Llegó. tal? Sí, buen viernes para todos. Aunque este es un viernes muy especial, viernes muy de veda. particular. Viernes previo a un fin de semana que estará marcado por las elecciones departamentales aquí en nuestro país el próximo día domingo. Obviamente hay temas para desarrollar de la agenda política, entre otras cosas, nuevas mediciones sobre la pobreza, que ya generaron polémica también. Eso entre otros asuntos que tenemos para compartir con todos ustedes. También hay información destacada del panorama internacional, muchas repercusiones por supuesto que tienen que ver con el nuevo Papa, pero también en la vecina orilla, Deli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, se ha suscitado la primera polémica con la elección del Papa. ¿Para ustedes es estadounidense o peruano? De los dos. Nacido en Estados Unidos. Pero no. A ver, 50 y 50% de probabilidad, no. Juéguesela. ¿Es bueno, pero estadounidense escúcheme, o es peruano? Tiene 70 años. Sí. O 69. Es hijo de estadounidenses, pero vivió más de 30 años en Perú. ¿Dónde nació? Nació en Estados Unidos, pero sus padres son peruanos. Por ende. Sí, las dos nacionalidades. Y vivía la mitad de su vida en Perú. Tiene binacionalidad, podríamos decir. En Perú todos dicen que el Papa es peruano. Dicen que es hincha de Alianza Lima. Claro, en Estados Unidos, además de eso, en Estados Unidos, menos de la minoría, del 50% que no votó a Donald Trump, dice que el Papa es estadounidense. Bueno, se ha suscitado la polémica. Todo esto, León XIV hoy presidió la primera misa como Papa. En otras informaciones, vamos a estar viajando a la República Argentina, nueva carga del presidente Javier Milei contra los periodistas, contra la prensa. Denunció a 3 periodistas, entre ellos Carlos Pañi y Viviana Canosa, por calumnias e injurias. Y hoy es viernes, Días del Fue, noticia. Con relación al tema de Milei, sí. A Pañi lo acusa de una frase que Pañi no dijo. Claro. Y a su vez, de verdad debería preocuparse porque no salió ficha limpia y el senador que dio la orden de que los legisladores no votaran ficha limpia, que supuestamente era para que Cristina Fernández de Kirchner no pudiera ser candidata, dice que recibió la orden directamente de Milei. Creo que tiene algunos temas un poquito más interesantes para abordar que Pañi y Viviana Canosa. Ahora lo vamos a... Capaz, digo. Sí, ahora lo vamos a estar analizando. Si se quiere, de alguna manera está corriendo la agenda, ¿no? Está tratando la agenda porque hoy la Argentina no está hablando de la ficha limpia, no está hablando de datos de la sociedad, no está hablando de economía. Lo que están haciendo los periodistas hoy es hablar de una denuncia contra 3 periodistas. Y lo que es más grave aún es que ayer Milei dio una entrevista a un canal de YouTube en el que le pide al entrevistador si no tiene por ahí una lista de periodistas para meter preso. O casualidad, hoy llega la denuncia, la notificación a los 3 periodistas. Gracias, Deli. A ustedes. Muy bien. No hay fútbol este fin de semana, pero sí hay mucha información vinculada al deporte. Fiorella, ¿cómo están? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, no sé qué cuadro es el Papa, pero le gusta el tenis. No es tan futbolero. Mire. Habrá seguido a Lucho Horna. Seguramente, pero además jugó y dijo que, que obviamente por su trabajo en los últimos años no ha podido volver a practicar. Tiene nombre de tenista ranking 60 del ATP. Prevost. Ranking 60. Segunda ronda de Roland Garros juega Dominique Thiem contra Prevost. Estaría muy bueno poder verlo en acción en esa faceta. Bueno, básquet. Aguada le ganó a Malvin y forzó una quinta semifinal de esta Liga Uruguaya de Básquet. Hoy Defensor y Nacional. Ayer Copa Sudamericana para los uruguayos. Cayó Racing con Huracán y muchas repercusiones también de cómo quedaron acomodadas las tablas de posiciones, sobre todo la de Peñarol y de Nacional. Y segundo Castillo, no sé si lo pudieron ver, si les gustó el traje que se puso el entrenador de Barcelona de Ecuador. Sí. Animal Print, como se dice. Perdió el Barcelona igual, sí. ¿no? Ya está. La cábala no está funcionando. No le funciona. Se terminó el embrujo. Bueno, más tarde volvemos con todo eso. Gracias. Gracias. Muy bien, ya está con nosotros el profe Serra para adelantar el pronóstico del tiempo, actualizarlo, profe. ¿Cómo le va? Qué día espectacular el de hoy. Un día de mayo, pero más parecido a marzo que a mayo. Exactamente. Primero un saludo, Stephanie, Nicolás, a todo el país y a todo el mundo, como siempre digo. Sí, estamos ya bajo un sistema de altas presiones asociado a estabilidad atmosférica. ¿Qué significa eso? Hablando en buen romance, tiempo bueno por varios días sobre nuestro país. Un fin de semana espléndido, pero también
Ayer recordaremos que estaba informando sobre lo que sucedía en Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul. 2 fallecidos, inundaciones, voladura de techos, más de 180 milímetros en menos de 48 horas. Una situación crítica. Ellos estaban temerosos porque hacía un año que no había pasado un evento similar. Por el momento, esto es todo. Muchas gracias, profesor. El control me decían si había viento acá, no. Acá está tranquilo el viento, ¿no? Tranquilo. Viento calmo. Muy bien, viento calmo, muy buen término, está muy bien. Se están formando como observadores meteorológicos. Sí, para Guillermo que está en el control. Mandamos un saludo. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El nuevo director del Instituto Nacional de Estadística, Marcelo Bisoño, explicó que se aplicó un cambio de metodología en el procesamiento de datos y la pobreza alcanzó 17,3% en 2024. Stephanie Line presenta un informe especial sobre la demora que se genera en la atención a ambulancias al llegar a las puertas de los hospitales. La Corte Electoral ultima detalles para las elecciones del próximo domingo, móvil en vivo. En nuestra columna cultural repasamos la trayectoria del artista plástico Wilfredo Díaz Valdés. Pablo Achugarri nos brinda una semblanza de su obra. Le decíamos que tenemos para repasar con ustedes informaciones del ámbito político y que ya ha generado repercusiones. El INE difundió en el día de hoy los datos de pobreza del año 2024. Y claro, si uno ve la cifra, impacta, genera preocupación. Es del 17,3% aquí en nuestro país la pobreza, de acuerdo a la medición del INE, en el año 2024. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según explicó el actual director del INE, Marcelo Bisoño, hubo un cambio de metodología, por lo cual hay modificaciones en la medición de lo que se denomina la canasta de pobreza. Hay diferencias metodológicas y hay diferencia de canasta. Y hay diferencia de periodo también. O sea, el 2006 es un periodo muy distinto al 2017. En el periodo 2006-2017 la sociedad uruguaya creció. La distribución del ingreso mejoró significativamente en esos años. Y eso hace que el 2017 y el 2006 sean 2 periodos muy distintos. Lamentablemente, la pobreza sigue siendo infantil en Uruguay. Infantil, dramáticamente infantil. Y la pobreza de los adultos mayores, 65 y más, es sumamente baja. Si comparamos en el entorno latinoamericano, la tercera edad tiene unos niveles de pobreza que serían envidiables por cualquier otro país de América Latina. Lamentablemente la pobreza infantil no. La pobreza infantil está alta, sigue siendo alta, estaba alta en la canasta anterior y está alta en esta canasta. Quizá un poco menos porque los ratios de pobreza infantil a pobreza de adultos mayores se han achicado un poco, pero la pobreza sigue en el 33 y pico para niños de 6 o menos. Medir pobreza es algo que no es consensual, como dije en sala, pero esta metodología es más fuerte y la canasta es mejor porque es más actualizada. Y porque entre el 2006 y el 2017 hubo muchos cambios a favor de esta sociedad. Cayó muchísimo, mejoró mucho la distribución del ingreso entre el 2006 y 2017. El periodo que elijo no es caprichoso, son los datos que tengo. Seguramente empezó antes ese proceso. Bueno, vamos rápidamente a las calles. Exactamente, se ultiman los detalles para lo que será la jornada cívica del domingo. Nos vamos a Torre Ejecutiva, ya está Lucía Betancourt, nos cuenta las novedades. Adelante, Lu. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Exactamente en este marco, en el marco de las elecciones departamentales y municipales, integrantes de la Corte Electoral y también delegaciones internacionales vinieron a Torre Ejecutiva y fueron recibidos por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para interiorizarse cómo es el procedimiento y también, eso al menos por parte de las organizaciones o estos observadores internacionales, que en realidad en nuestro país no tiene veedores, como suele, por ejemplo, suceder en otros países, que concurren también a ver y controlar en cierta manera cómo es el escrutinio y el proceso electoral. En esta oportunidad vieron a ver cómo es en Uruguay. Destacaron, por ejemplo, la paz en términos generales en que se desarrollan estas elecciones, también el número o la cantidad de listas que hay, los integrantes, es decir, distintos detalles que no en todos los países son iguales. Vinieron integrantes de la región, también de Centroamérica e incluso de España. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, nos
nos indicaba por qué vienen y cuál es el proceso, porque más temprano estuvieron también por el Palacio Legislativo viendo cómo se desarrolla todo en nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía el jerarca de la Corte Electoral. Bueno, en primer lugar nos acompañan y se interiorizan en lo que son las características del sistema electoral uruguayo. Hoy de mañana tuvimos una larga conversación en la que intervinieron varios ministros de la Corte explicando lo que son las elecciones departamentales, lo que son las elecciones municipales y en qué consisten los escrutinios, tanto el escrutinio primario como el escrutinio definitivo o departamental que se iniciará el próximo martes. Todo esto ha sido objeto de preguntas, de consultas, de intercambios que enriquecen la experiencia común, conjunta de los organismos electorales del continente. ¿De qué países vinieron? Vinieron de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de República Dominicana, de México. También hay un representante de la Organización de Estados Americanos, también está presente algunas personalidades especializadas en temas electorales o constitucionales de España. En fin, es muy amplia, muy representativa, muy abarcativa la representación que hemos recibido. ¿Cuál es la coordinación para que vengan? Es decir, ¿es a solicitud, es una invitación? Es una invitación que hacemos a todos los organismos electorales porque con ellos formamos parte de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, tenemos reuniones periódicas y hay una reciprocidad en este intercambio de experiencias, sobre todo en materia de procesos electorales. ¿Manifestaron algo que les haya llamado la atención del sistema uruguayo? Por supuesto, entre otras cosas, les llama la atención esa paz con que se desarrolla, pese a las pasiones que levanta toda campaña electoral, y también de las características que son muy uruguayas, entre otras la hoja de votación con la lista de candidatos, el número de la hoja de votación, el sistema del doble o triple voto simultáneo, los lemas partidarios, todo eso llama la atención porque se vota de una manera diferente en los otros países, y también la figura del voto observado, por ejemplo, que no se escruta la noche de la elección, las formas de la observación, todo esto es característica propia del sistema uruguayo y tienen un gran interés en profundizar a ese respecto. Penco comentaba además que el escrutinio, luego del domingo, va a comenzar el martes, como suele ser habitual. Asemejaba a estas elecciones a lo que sucede en las internas por la complejidad, teniendo en cuenta que algunos departamentos, por supuesto, se conocerá antes que otros el resultado. Además, para este domingo, el despliegue en cuanto a seguridad comenzará desde las 4 de la madrugada del propio día domingo. Allí está previsto, según se informó, un despliegue de unos 5.300 funcionarios policiales que van a estar abocados no solamente, a las tareas de control, también de patrullaje y de apoyo en rutas nacionales, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se van a movilizar ese día para los circuitos en los distintos puntos. Por ejemplo, un total de 2.164 policías van a estar en los distintos circuitos y urnas. Eso ya comenzó con la distribución en la jornada de hoy, no solamente aquí en Montevideo, sino en el interior del país. Así que el domingo a tener en cuenta, salir con tiempo y tranquilidad porque se moviliza un montón de personas en los distintos puntos del país. Muy bien, Lu, te agradecemos por toda la información. Nosotros seguimos en tema. Este domingo culmina el proceso electoral uruguayo con estas elecciones departamentales y municipales. Repasamos qué es lo que hay que saber de esta jornada cívica. Están llamados a votar todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que estén habilitadas para el voto, habiendo cumplido 18 años de edad a la fecha de las elecciones. Los electores elegirán nuevos intendentes, alcaldes, ediles y concejales en municipios, intendencias y juntas departamentales de todo el país. Las mesas de votación abren a las 8 de la mañana y se podrá votar hasta las 19:30 horas. La Corte Electoral dispone en su página web de un buscador de padrón. Para saber dónde votar se debe llenar el campo que solicita la CNE
serie de credencial y otro que solicita el número de credencial. Aquellas personas que no tienen su credencial pueden averiguar dónde votar con su nombre y apellido y fecha de nacimiento. Una vez completado ambos campos, aparecerá el resultado de la búsqueda que mostrará el local de votación, circuito asignado y si el lugar es accesible o no. La Corte dispone de una planilla por departamento para encontrar si el circuito es o no accesible. Para Montevideo se encuentra disponible una lista exclusivamente con los circuitos accesibles. Si el elector no posee la credencial física, puede votar de igual forma, al igual que sucedió con las anteriores instancias electorales. Para hacerlo deberá asistir al circuito asignado sabiendo los datos de número y serie de la credencial que arroja el buscador y presentando la cédula de identidad. En tanto, la veda electoral comenzó la jornada de hoy y prohíbe la realización de actos de propaganda proselitista. La misma se extenderá hasta las 20:30 horas del domingo, una vez que se conozcan los primeros resultados. A su vez, mañana comenzará la veda alcohólica a las 20:30 horas por un plazo de 24 horas. Debido a la jornada electoral, los horarios de transporte van a sufrir cambios. Las empresas de ómnibus suburbanos trabajarán como si fuera un sábado reforzado, incrementando las frecuencias. Pese a esto, recomiendan chequear los horarios actualizados antes de viajar. Por su parte, el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano habilitó la búsqueda de los horarios especiales para este domingo de las elecciones. Pasamos a otros temas. La Junta Departamental de Montevideo aprobó el llamado a sala del intendente Mauricio Zunino para que informe sobre presuntas irregularidades en la asignación de horas extras. De nuestra mayor consideración, por la presente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de la República y del artículo 77 y siguientes del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Montevideo, solicito se realice el llamado a sala al intendente de Montevideo. Motiva este planteo la necesidad de que se brinden explicaciones al cuerpo sobre la realización de horas extras, la gestión de los recursos humanos y financieros de la administración departamental. En su cuenta de X, el edil del Partido Nacional, Fabián Bravetti, celebró el llamado a sala. El intendente de Montevideo deberá dar la cara por el sistema sin control de horas extras, los 10 millones de dólares gastados en un año y los casos de funcionarios con 180 horas extras mensuales deben explicarse. El abuso tiene consecuencias. La Junta también decidió, por 24 votos en 27 presentes, convocar al alcalde del municipio E para que brinde explicaciones sobre la asignación de horas extras durante la administración de Mercedes Ruiz. Al amparo del artículo 77 del Reglamento Interno de la Junta Departamental de Montevideo, los ediles abajo firmantes solicitamos sea convocado el señor Pedro Seaviaga, alcalde del municipio E, a los efectos de 1. Brindar información sobre los planteos realizados por los funcionarios y funcionarias que se han declarado en preconflicto en ese municipio e informar todo lo relativo a los criterios utilizados y las necesidades expresadas para la asignación de horas extras. 2. Fundamentar las razones por las cuales el señor alcalde alteró el funcionamiento institucional de este legislativo departamental a la hora de no hacerse presente en régimen de comisión general, de acuerdo a la resolución adoptada por la sesión de Junta número 15.072, citación formalizada al municipio el día 25 de abril para su realización el día 5 de mayo próximo pasado. El miembro convocante será el edil Claudio Isillac, no ocupando la presidencia el día que se celebre la sesión extraordinaria correspondiente a los efectos mencionados.